Realmente muchos consideramos que la historia casi siempre es contada por los vencedores. Y si tenemos en cuenta ello, vamos a leer la historia reciente de Cuba. Y el golpe de Estado de 1959 fue dado gracias o debido a los niveles de pobreza que había. O sea, eran tantos los niveles de pobreza que había que era necesario hacer un cambio, dar un giro en la historia del gobierno gubernamental. Bien, hoy tenemos niveles de pobreza en Cuba realmente groseros, realmente alarmantes. Cientos de familias están sumergidos en la pobreza. Según lo que cuenta la historia, el golpe de Estado de 1959 fue dado gracias a los niveles de corrupción. La corrupción en Cuba antes del 59 era tal que realmente merecía el pueblo dar un giro en ese sentido. Hoy, lamentablemente, hay un amplio sector de la sociedad que está sumergido en la corrupción o está dispuesto a ser corrupto, y un mayor amplio sector que ve la corrupción como algo normal, algo necesario, algo que debe funcionar para poder sobresalir, para poder sobrevivir. Según lo que cuenta en la historia, el golpe de Estado de 1959 fue dado gracias a los niveles de prostitución. O sea, se argumentó sobre los niveles de prostitución, porque en Cuba la prostitución era tal que era realmente grosera. Lamentablemente hoy en Cuba hay un sector de la sociedad bastante amplio que o está prostituyéndose o está dispuesto a hacerlo. La prostitución, por supuesto, no en el único sentido que la vemos, no aquel que se prostituye, que da su cuerpo, no, sino en otras variantes de prostitución. ¿A dónde voy con esto? Es que un sistema político, económico y social no puede medirse por beneficios o logros alcanzados en varios sectores. O sea, hay que medirlo por un todo, como un funcionamiento de un todo, como la sociedad en sí misma, cómo funciona la sociedad bajo este sistema. Bueno, pudiéramos decir entonces que el actual sistema, teniendo en cuenta los niveles de corrupción, de prostitución, de pobreza, teniendo en cuenta incluso los niveles de migración, no funciona. No funciona, más aún si tenemos en cuenta la cantidad de seres queridos que hemos perdido, a los que allá hoy no tenemos para decirle buenos días, para preguntarle cómo está, para darle un abrazo, para apoyarlo, para recibir su apoyo. Si tenemos en cuenta la realidad en la que estamos, en que sencillamente no hay de esto, no hay de aquello, no hay comida, no hay medicamentos, no hay, entonces pudieran coincidir en que urge un cambio político, económico y social para la realidad de los cubanos, que merecemos, por supuesto, poder tener la oportunidad de hacer nuestros sueños realidad en Cuba. Y digo esto fundamental, tener la oportunidad de hacer nuestros sueños realidad en Cuba. Los sueños de todos los cubanos deben tener la oportunidad de hacerse realidad en Cuba, y es por ello que debemos luchar, es por ello que debemos dar lo que tenemos, por ello que debemos dar el mayor esfuerzo, y por ello que debemos aportar nuestro granito de arena. Y dirán los fidelistas, sí, pero tenemos un bloqueo que también se argumenta fundamentalmente sobre la ausencia de democracia que también está proclamada en la actual constitución. O sea, el bloqueo aboga por mayor democracia, la actual constitución cubana se autoproclama al Estado como un Estado democrático. Entonces, ¿dónde está la diferencia? El bloqueo que aboga por la negociación con los antiguos dueños empresarios de Cuba, los cuales se le nacionalizaron muchos bienes o los bienes, y sin embargo hoy en Cuba el gobierno abre sus puertas a cualquier empresario, cualquier comerciante del mundo que quiera invertir en Cuba. Bueno, ¿y por qué no es posible una conversación entre ambos y listo para un bien mayor, para construir, para saltar, dar el salto? Obviamente tenemos un enemigo en común que no es precisamente el bloqueo, un enemigo en común que no es precisamente externo. El enemigo en común es ese que nos está ahí obligando a mantener el actual sistema que no funciona. Un enemigo en común al cual debemos enfrentar todos, la mayoría de los cubanos. Digo la mayoría de los cubanos porque así lo veo. Yo sí soy creyente en que sí, la mayoría de los cubanos no estamos de acuerdo, no estamos siendo beneficiados por el actual sistema. Pero también tenemos que tener claro que tenemos que demostrarlo en las redes sociales, una herramienta vital para el día de hoy. Las redes sociales en las que podemos darle like, en las que podemos exponer nuestros comentarios, en las que podemos exponer nuestros videos. Allí tenemos que hacer presente. Dale like, dale me gusta, di que te gusta. ¿Para qué? Para aglutinarnos, para conceptuar ideas, para construir caminos
hacia esa Cuba que todos merecemos, hacia esa Cuba donde todos podamos construir, donde todos podamos ser parte. Pero obviamente las redes sociales no es digamos, el mecanismo donde podamos llevarlo a la práctica, o lo que hacemos en las redes sociales también deberíamos llevarlo a la práctica, y es para ello que podemos hablar de usar todos una camiseta donde podamos promover esas propuestas que tenemos, donde podamos sencillamente protestar. Una camiseta pacifista, donde no apostemos por romper el hilo legal, el hilo constitucional, sino porque aboguemos por los derechos de todos los cubanos. Derecho a escoger, derecho a elegir, derecho a protestar, por el derecho a que tenemos de ser cubanos, el derecho precisamente a construir con todos y para el bien de todos. A eso tenemos derecho y esa es nuestra propuesta. Unámonos todos, porque es nuestro deber, unámonos todos para construir precisamente eso, lo de todos, el bien de todos.